el delito de secuestro y coacción, doctores. Y para ver el delito de secuestro y coacción, estamos dentro de los delitos que afectan, doctores, la libertad personal. Estamos dentro de los delitos que implican violación a la libertad personal. Buenas noches. Y eso supone dos figuras básicamente. La coacción, que es una figura residual, que es una figura que suele ser absorbida por el secuestro, y solo en el caso de que el secuestro no se llegue a configurar, podría darse el que la coacción sobreviva, pero de darse la posibilidad de un acto de secuestro que implique coacción, dada la residualidad de la figura, tiene que ser absorbida por el tipo penal de secuestro. Entonces, vamos a ver la coacción, vamos a ver el secuestro y vamos a ver las formas agravadas de secuestro para luego plantearnos el caso concreto. Doctores, lo que se protege es la libertad personal. Y la libertad tiene en nuestro sistema jurídico la categoría de un derecho fundamental. Así lo vamos a encontrar en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, que dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacerlo aquello que ella no prohíbe. Entonces, uno tiene la posibilidad de ejecutar los actos que crea convenientes, de acuerdo con su voluntad, con los únicos parámetros que pueda establecer la ley, doctores, y entiéndase que esos parámetros pueden provenir de cuestiones de orden público, de cuestiones de seguridad, y que el Estado debe imponer expresamente a través de las normas que forman parte de nuestro sistema. Ahora, ¿qué implica la libertad, doctores? Se dice que la libertad tiene la misma categoría que el derecho a la vida, porque se dice que a partir del derecho a la vida o del bien jurídico vida es que comienzan a desarrollarse otros derechos, pero también se dice que si un ser humano no tiene libertad, de nada o para nada interesa la existencia o el reconocimiento de otros bienes jurídicos. Entonces muchos le dan una relevancia a este bien jurídico similar a la que corresponde a la vida como bien tutelado en el ámbito penal. ¿Qué implica la libertad, doctores? La libertad se puede definir en una sola palabra: capacidad de autodeterminación, capacidad de decidir y de elegir. La libertad no es otra cosa que el poder o la facultad que tenemos, buenas noches, para poder decidir qué es lo que hacemos o no, a dónde nos movilizamos, qué opciones podemos, podríamos decir, elegir o acoger en una determinada situación. De modo que la autodeterminación no es otra cosa que la capacidad que tiene todo ser humano de decidir o elegir. Es una facultad intrínseca, es propia de todos nosotros. Ahora, doctores, hay personas que por cuestión natural están limitadas al ejercicio de la autodeterminación. Por ejemplo, un niño recién nacido, una criatura recién nacida, no va a tener esta capacidad de autodeterminación, como que tampoco no tendría capacidad de autodeterminación un inimputable, en el sentido de alguien que tiene una enfermedad mental grave, permanente, o alguien que tiene una anomalía psíquica, o podríamos decir una alteración grave de la percepción o la conciencia. Estas personas están limitadas en su libertad naturalmente, no porque la ley lo imponga, por razones de orden público o de buenas costumbres. Esto ha hecho que dentro de la doctrina penal, por ejemplo, no pueda ser sujeto pasivo de un acto de coacción o incluso de un acto de secuestro una criatura recién nacida o un inimputable, en el sentido de alguien que no tiene capacidad de decidir o autodeterminarse. Y eso no por límites legales, sino por límites intrínsecos propios de la naturaleza del ser humano. Y doctores, este bien jurídico tiene diversas manifestaciones. Hablamos de la libertad personal en su sentido genérico, la posibilidad de decidir y elegir. La libertad personal tiene diversas formas de manifestarse, entre las cuales está la autodeterminación como acto de voluntad, de decisión, pero también está la libertad ambulatoria, el hecho de poder trasladarse de un lugar a otro, o distintas manifestaciones de libertad como la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad religiosa, que tienen que ver directamente con esta capacidad de decidir y elegir que tiene el ser humano, pero que en este punto se va a proteger de manera genérica. No estamos hablando de libertad religiosa, no estamos hablando de libertad de expresión,
sino estamos hablando de la manifestación genérica de la libertad, que es la posibilidad de decidir qué uno hace y qué no hace, con los únicos parámetros que impone la ley o algunos que puede imponer la propia naturaleza. Pasamos, doctores, a ver la primera figura, que viene a ser la coacción. ¿Qué supone la coacción? La coacción supone una injerencia o intervención en la voluntad, doctores. El hecho de que estamos señalando de que los límites los establece la ley, de modo que nosotros tenemos que actuar solamente dentro de aquellos límites que establece la norma, pero nuestros actos en general están gobernados por lo que determine nuestra voluntad. Cuando hablamos de un acto de coacción, doctores, estamos frente a una situación en la que hay otro que te obliga a hacer algo que la ley no ordena que se haga, o te impide hacer algo que la ley no prohíbe. De modo que hay una voluntad ajena a la del Estado que no se esté imponiendo a través de la ley, que tampoco es un acto de autoridad que esté sujeto a algún fundamento de derecho, es un acto ajeno que te obliga a hacer algo que no está amparado o que te impide hacer algo que la ley no prescribe. Este acto genera una situación irregular, no solamente por el hecho de que está constriñendo o afectando tu voluntad, sino que es un acto que va acompañado por medios comisivos, doctores, que pueden terminar afectando otros ámbitos de protección, tales como que vaya acompañado de violencia física, lo que llamamos la vis absoluta, el hecho de que se puede ejercer fuerza contra la persona, e incluso dice la jurisprudencia, doctores, sobre las cosas. Pero para efectos de las cosas, la jurisprudencia señala que deben ser bienes muebles o inmuebles que tengan cierta conexión con la persona, de modo que puedan tener cierta potencialidad, doctores, cierto nivel como para generar en la persona un constreñimiento, una afectación a su voluntad. Por lo tanto, no la violencia ejercida, o la violencia ejercida no sobre cualquier cosa, sino sobre algún bien que tenga cierto nivel de importancia o conexión o relevancia con la persona, de modo que la pueda afectar y constreñir o limitar su voluntad. ¿Qué hace la vis absoluta, doctores, o la violencia física? Evita que la víctima pueda de alguna manera resistir a este acto. La violencia física determina que cualquier situación de resistencia pueda ser de alguna manera anulada o disminuida por la fuerza que ejercemos sobre la persona o sobre las cosas. Distinta es la vis compulsiva, doctores. También la coacción dentro de los medios en la que la gente puede ejecutar este acto incluye no solo la posibilidad de ejercer violencia, sino también en el sentido de fuerza física, sino también el ejercicio de violencia psicológica o lo que vendría a ser la amenaza. La amenaza también es un medio comisivo que puede incluirse dentro de la coacción. La amenaza entendida como el anuncio de un mal, pero anuncio que debe ser sobre una situación futura real e inminente. Real, doctores, en el sentido que es algo malo que me puede pasar, que dentro de lo que se plantea es verosímil, es una situación posible, y doctores, que tenga cierta cercanía en el tiempo, que es algo que puede pasar de inmediato, porque de lo contrario esta violencia que ejercemos psicológica no va a producir sus efectos, si es que es algo increíble, no posible, o que no veamos tan cercano a nuestra realidad. Entonces, los dos medios comisivos que la gente puede utilizar para efectos de obligar a la otra persona a hacer algo que no está obligada a hacer, o impedirle algo que la ley no prohíbe, es el uso de la violencia física o el uso de la amenaza. Y con ello lo que hace es de alguna manera anular o disminuir toda posibilidad de resistencia
de la víctima, de modo que se somete ante la voluntad de este tercero que está ejecutando la conducta típica. Y doctores, ¿qué manifestación de la libertad me está afectando? La manifestación que dice Bramon, que dice Salinas Sicha, de la libertad de obrar, que no es otra cosa que la libertad de actuar, de hacer o no hacer, de decidir si es que uno desarrolla ciertas conductas o no las desarrolla, las hace o no las hace. Esa manifestación de la libertad personal en específico es lo que se afecta con la figura de coacción. Algunos dicen incluso que afecta el libre albedrío, la posibilidad que uno decida qué hace y no, que es una manifestación de la libertad personal. Comprende la libertad personal este concepto de libre albedrío o decisión de actuar sin ningún otro parámetro que aquel que establezca la ley. Y dijimos hace un momento que la coacción es un delito residual porque podría ser absorbido por el delito de secuestro y tiene otras condiciones, doctores, además de la que acabamos de mencionar. Es un delito común o impersonal y no requiere ninguna condición particular. No es que tenga que ser un funcionario, no es que tenga que ser la madre, el padre, o que tenga que tener alguna característica que el tipo penal exija. Cualquiera de nosotros podría ser sujeto activo de un acto de coacción. No exige el tipo penal ninguna condición particular. Eso lo hace un delito común, eso lo hace un delito impersonal. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que tenga esa capacidad para obrar. En otras palabras, que tenga la capacidad de decidir si puede hacer o no determinada o ejecutar o no determinada conducta. Aquí quedan excluidos los recién nacidos y aquí quedan excluidos algunas categorías de inimputables, principalmente aquellos que tienen enfermedades graves y permanentes, enfermedades mentales. Hablamos de anomalías psíquicas graves y permanentes porque ellos definitivamente no tienen capacidad de obrar. El que una criatura, digamos, tenga que alimentarse o no, finalmente no depende en sus primeros meses de ella. Depende del horario que en algún momento le haya impuesto la madre. ¿Bien? O en el caso de un incapaz y decide una persona que tiene algún tipo de anomalía psíquica el trasladarse de un lugar a otro, no es en realidad por decisión de él. Es un tercero que probablemente está a su cuidado quien lo va a trasladar de un lugar a otro. Entonces la doctrina en forma unánime considera que no puede ser sujeto pasivo de la acción, en este caso de coacción, el menor de edad, entendido como recién nacido, o aquellos que tengan la categoría de inimputables, principalmente los enfermos mentales.